Cuando nos corresponde hablar en público o simplemente tener interacción con otras personas, existen una cantidad de mitos, creencias, leyendas que pueden impedirte tener un discurso fluido y hablar con las personas con naturalidad, sin que el miedo se apodere de ti y así logres conectar más con las personas, lograr tus objetivos y alcanzar cada una de las metas que tienes en mente. Yo soy José Gregorio Morales y en este video quiero hablar de todos los mitos que giran en torno a la comunicación, a las conversaciones y a las presentaciones públicas. Comenzamos. Creer que saber es suficiente. Hay muchas personas que consideran que solo dominar un tema, conocer acerca de algo puntual ya es suficiente para poder transmitir el mensaje de manera eficiente y elocuente. Y allí siempre digo, existen muchísimas personas con conocimientos extraordinarios, pero que no tienen las técnicas para transmitir ese mensaje al público, para transferir el conocimiento, para narrarlo de una manera asertiva y que logren entenderlos. Ya lo sabes, si quieres preparar un buen discurso para hablar frente al público, una presentación o simplemente vender algún producto o servicio, no basta solo con conocer de la materia. Tienes que dominar técnicas de las que ya he hablado en otros videos, por eso los invito a que revisen el canal. Tienes que dominar técnicas que te permitan conectar con las personas, despertar alguna emoción, todo lo que tiene que ver con el storytelling, incluso tu lenguaje no verbal. Creer que lo más importante eres tú. Y acá me quiero detener en este segundo mito, porque si bien es cierto, por supuesto que eres importante y por supuesto que si eres tú el vocero, el que va a transferir el conocimiento, el que va a hablar frente al público, claro que eres importante. Pero más importante aún es el mensaje y la forma en la que vas a dar ese mensaje. Hay personas que pasan muchísimo tiempo eligiendo el look, lo que se van a poner, qué ropa quiero lucir ese día, las mujeres, cómo me voy a maquillar y centran toda su atención únicamente en ellos y olvidan que lo que realmente es impactante e importantísimo es el mensaje, las palabras que vas a usar, la emoción que quieres despertar en esa audiencia, sea grande o sea pequeña. Así que a partir de ahora, por supuesto que debes preocuparte por ti, por cómo vas a lucir en ese momento, pero también dedícale muchísimo tiempo, quizás más, a lo que vas a decir y al mensaje que vas a transmitir. Dejar de sentir miedo. Este es otro gran mito de la comunicación y de la glosofobia o el miedo de hablar en público. Normalmente cuando hablamos con alguien antes de una presentación y le decimos, tengo algo de miedo, te dicen, no vale, no te preocupes. Dale sin miedo, no sientas miedo, no tienes por qué sentir miedo. Todo lo contrario, es una emoción inherente al ser humano, es decir, nos pertenece. Sentir miedo es normal, no es algo que haces con frecuencia, no es algo que haces todos los días. Y por naturaleza, tu mente, tu cuerpo, inconscientemente se protege ante lo que posiblemente puede ser una amenaza, como ya lo hablamos en otro video, el miedo a que te juzguen. Y ese miedo es natural y por ende empieza el cortisol a jugarte una mala pasada, empiezas a sentir que sudas, empiezas a sentir temblores, se refleja muchísimo en el estómago y empiezan esa cantidad de pensamientos negativos a rondar en ti. Es normal, no pretendas, no procures eliminar el miedo. Lo que tienes que aprender es a gestionarlo. Por eso te invito a que veas el video en mi canal, cómo hablar frente al público, cómo hablar fluido, cómo hablar bien y fluido. En ese video explico detalladamente cómo precisamente controlar el miedo. El problema del miedo no es que exista, el problema es que se note o que te paralice, pero el miedo siempre va a estar. De hecho, ese miedo a equivocarte, a que se te olvide algo, es lo que te invita a prepararte con antelación para que tengas una buena presentación. Este mito lo he escuchado muchísimo y la verdad es que me da hasta un poco de risa porque no sé quién lo inventó, no sé en qué momento y no sé por qué surgió esto. Seguramente o probablemente has escuchado o escuches en algún momento que para evitar que te dé miedo durante una presentación, imagines que todo el mundo en la sala está desnudo. Yo no sé quién inventó esto, de dónde provenga, pero esto es un mito muy falso a la hora de comunicarnos. No puedes evitar o no puedes pretender que el público no exista. El público es muy importante. Son las personas que te van a escuchar, son las personas a las que necesitas transmitirle el mensaje, con las que necesitas conectar. Tienes que conectar con cada una de esas personas en la sala o con la mayor cantidad posible para que tu mensaje pueda llegar, para que despiertes una emoción, para que puedas hablar con ellos. Imaginar que están... Bueno, no sé ustedes, pero si yo estoy en una sala y logro imaginar por un instante que todos están desnudos,
Creo que eso me daría más nervios, me pondría en una situación muy incómoda. Así que esos consejos que existen o mitos de imaginar que la gente está, no veas a nadie a la cara, ve al fondo y no veas absolutamente a nadie, no funcionan de nada. Literalmente lo que hacen es desconectarte del público, evitan que tu mensaje sea lo suficientemente asertivo y por ende va a ser un mal discurso o una mala participación pública. Así que óbvialos. El siguiente mito es uno de los más recurrentes en la mayoría de las personas que acuden a mis cursos, a mis talleres o a las conferencias, que tienes que tener un tono de voz como de un locutor o un presentador de televisión. Fíjense, la mayoría de las personas que me dicen que creen tener un tono de voz no adecuado o un tono de voz feo, la mayoría, un 95% de las personas están equivocadas. Lo que siempre les digo es que no están familiarizados con su tono de voz, no se escuchan como los escucha el resto del mundo. Cuando yo hablo, mi voz viaja a través del aire y llega al oído de las personas, pero nosotros o ustedes se escuchan sin que su voz salga de la boca. Mi voz, yo en este momento me estoy escuchando internamente. Por eso es que cuando enviamos un voice a través de WhatsApp o nos escuchamos en una grabación, nos parece feo, nos parece extraño, pero no es feo, es que no estás familiarizado. El secreto para superar esto es escucharte. Envía voice, escúchate y al principio a lo mejor te va a parecer un poco incómodo, pero escúchate tantas veces como sea posible y llegará el momento donde te conectes o te familiarices con tu voz. No pretendas tener una voz impostada o este tipo de voz o cambiar tu voz o pretender hablar como habla un locutor en la radio o un conductor de televisión. Si bien es cierto, existen muchísimas técnicas que te permiten proyectar mejor, mejorar tu tono de voz, no es el aspecto más importante si tienes un buen mensaje que transmitir. Yo conozco personas que quizás tienen voces un poco nasales, que son las más frecuentes o las que a las personas menos les gusta. A ellos, al resto del mundo a veces ni le prestan atención, pero preparan unas intervenciones magistrales que conectan con el público y logran el objetivo. Así que deshazte de ese mito de que tienes que tener, a juro, un tono de voz magistral como de un locutor, ¿ok? Siguiente mito, el tema de la coreografía en el lenguaje no verbal. Que si voy a decir esto voy a mover la mano hacia acá, que cuando diga aquello voy a poner las manos así, que cuando diga esto voy a cruzar. No, yo soy enemigo de ese tipo de coreografías programadas. Hay excepciones muy puntuales en las que eventualmente podemos hacer uso de estas técnicas. Por ejemplo, el de la pinza, cuando vas a enumerar o quieres precisar algo, mover las manos de cierta manera cuando quieres enfatizar en algo, pero pretender que todo tu discurso, toda tu intervención va a estar planificada milimétricamente con algún movimiento puntual de tu cuerpo, vas a parecer un robot. Es un mito. La mejor técnica para que tu cuerpo, tus manos se muevan al ritmo de tus palabras y de tu mensaje es que sientas cada una de las palabras que vas a decir. Siempre cito este ejemplo. Cuando estás enamorado o enamorada, tú no le dices a tu cuerpo cómo se va a comportar. Tus hombros caen, tu voz baja el volumen, tu mirada es distinta. Pero cuando estás molesto, tu cuerpo también se transforma. Tus movimientos son un poco más erráticos, más enérgicos, tu cara se transforma, tu tono de voz sube, porque estás sintiendo esa emoción. Entonces, no pretendas practicar o hacer una coreografía, porque se va a ver robotizado, se va a ver poco natural. Y lo que no se ve natural, lo que no se ve legítimo, no conecta. A partir de ahora hay momentos, como le digo, puntuales que si puedes decir, en este momento voy a hacer la técnica de la pinza, o en este momento voy a hacer un silencio, o en este momento voy a poner mis manos de cierta manera, pero puntualizados, no durante todo el discurso. Otro mito durante las presentaciones es el material de apoyo que vayas a utilizar. Yo he estado en lugares donde he escuchado presentaciones increíbles, formidables, maravillosas y no han tenido ni una sola lámina de PowerPoint. He estado en otros donde han tenido unas láminas extraordinarias con un diseño, con un arte, con gráficos extraordinarios y el mensaje no ha calado. La persona no ha logrado conectar con el público.
He estado en otras presentaciones en las que hay unas láminas que sirven de guía para la presentación, que refuerzan el mensaje, quizás con una imagen, una palabra, un argumento fotográfico, le podemos decir de esa manera, que refuerzan tu mensaje. No puedes pretender que las láminas, 1, estén llenas de texto, 2, que hablen por ti, y 3, que vayan a reemplazar el mensaje que vas a dar. Las láminas son refuerzo, son apoyo, pero lo importante, lo destacado, el que tiene que prepararse y a donde tienes que dedicar tiempo es a tu mensaje, tus movimientos en la tarima, las palabras que vas a utilizar, el tono que vas a emplear durante la presentación, la manera en la que vas a narrar esa historia para complementar tus argumentos, y la lámina te acompaña. Es un respaldo, pero no le des tanto peso, salvo excepciones. Tengo algunos clientes que necesitan mostrar datos duros sobre algunos productos o servicios que venden, y naturalmente la lámina es destacada. Pero en la mayoría de los casos, las láminas son simplemente un pequeño respaldo. Porcentualmente podemos decir que ocupa poco espacio si lo comparamos con el resto de los elementos a los que le tienes que prestar más atención. Otro mito, y el último por hoy, es el silencio. Creer, imaginar y estar convencidos de que no puede haber ningún silencio durante tu presentación. El silencio es necesario, es natural y genera expectativa en el público para saber lo que vas a decir. Naturalmente, no puedes hacer un silencio tras otro, porque allí se convierte en inseguridad, pierdes el hilo, puedes perder o el ritmo de tu presentación se hace tan lento que termina quizá un poco afectando la atención que el público te puede prestar. Hay silencios que son necesarios. No pasa absolutamente nada si haces un pequeño silencio de algunos segundos para que el público vuelva a reconectar con tu mensaje. Amigos, estos son algunos de tantos mitos, seguramente se me ocurrirán otros y haré mi lista para traerles nuevos en otro video, nuevos mitos que giran en torno a la comunicación. Entre tanto, por favor, los invito a que vean el resto de videos que estoy preparando para ustedes. Esta es una nueva forma, una nueva plataforma, YouTube, que estoy utilizando para transmitir el mensaje, para hablar de lo que tanto me gusta y me apasiona, que es la comunicación. Por favor, dejen sus comentarios si les gustó, incluso si no les gustó, también me gustaría escucharlos y el motivo, eso me retroalimenta muchísimo. También compartan este video con las personas que ustedes crean que pueda ser de utilidad, y por supuesto suscríbanse al canal. Yo jamás le había prestado tanta atención a esto, y cuando veía YouTube siempre los creadores de contenido pedían que se suscribieran, pero la verdad es que esa es la mejor recompensa que podemos tener los creadores de contenido en esta plataforma. Hasta el próximo video.